Hola chicos, soy Renzo. En este video les mostraré cómo utilizar el contenedor de bucles, el For Each Loop Container. Este contenedor de bucles nos va a permitir crear un bucle, un ciclo, que para esta demostración vamos a utilizar para cargar múltiples archivos de texto plano a una tabla en SQL Server. Archivos de texto plano delimitados por coma, punto y coma o dos puntos. Quiero mostrarles dichos archivos. Nos encontramos en la carpeta prueba-txt. Tenemos dos archivos de texto plano que vamos a cargar a una tabla en SQL Server. Vamos a poblar esa tabla. Esta es la estructura de dichos archivos. Son tres campos, tres columnas delimitadas por dos puntos. Es una lista de países con el ID país, el nombre y el código. En este primer archivo tenemos 118 registros. En este segundo archivo de texto plano, la misma estructura. ID país, nombre, código. Los campos están delimitados por dos puntos. Este segundo archivo de texto plano es la continuación del primer archivo que les acabo de mostrar. Finalmente, cargaremos 238 registros en la tabla en SQL Server. Nos dirigimos ahora a SQL Server Management Studio. Quiero mostrarles la tabla que vamos a utilizar, que vamos a poblar. Es la tabla países prueba. Ejecutamos y como pueden apreciar, la tabla está libre de registros, no contiene ningún registro. Vamos a poblar dicha tabla a través del contenedor de bucles, del For Each Loop Container. Lo que va a hacer es cargar un archivo y luego cargar otro archivo sucesivamente. Podemos tener n archivos de texto plano. Regresamos a la carpeta. En la carpeta que ustedes designen pueden colocar n cantidad de archivos de texto plano y estos se van a ir cargando uno tras otro en la tabla en SQL Server o cualquier otro gestor de base de datos. Muy bien, comencemos. Nos encontramos en el área de trabajo de SQL Server Integration Services, en el flujo de trabajo, en el Control Flow. Arrastramos el contenedor de bucles, el For Each Loop Container. Vamos a ampliarlo para poder visualizarlo mejor. Una vez seleccionado, clic derecho, propiedades. Las propiedades en este caso las estamos apreciando en la esquina inferior derecha. Y nos dirigimos hacia Delay Validation y escogemos la opción True. Delay Validation para que no existan problemas al momento de correr un archivo tras otro, al momento de ejecutar el ciclo, el bucle. Delay Validation como True. Luego arrastramos una tarea de flujo de datos dentro del contenedor de bucles, dentro del For Each Loop Container. Va a tomar un par de segundos traer la tarea de flujo de datos dentro del contenedor de bucles. Lo tenemos aquí dentro. Seleccionada la tarea de flujo de datos, clic derecho, propiedades, nuevamente Delay Validation para la tarea de flujo de datos y seleccionamos también True, tanto para el contenedor de bucles como para la tarea de flujo de datos. Delay Validation como True para que no existan problemas al momento de ejecutar el bucle, el ciclo. Luego de esto vamos a crear una variable, pero primero voy a mostrarles esto. Esto es la ruta de la carpeta del folder que contiene nuestros archivos de texto plano. Es esta ruta. La ruta la vamos a utilizar para la variable que vamos a crear. Variables, clic derecho, variables. Vamos a crear esta variable y le vamos a colocar folder path, la ruta de la carpeta. Tipo de datos, string, y el valor es la ruta de la carpeta donde tenemos a nuestros archivos de texto plano. Entonces tenemos el nombre de la variable que es folder path, la ruta de la carpeta,
el tipo de datos, que es string, y el valor es la ruta, como lo mencioné, de la carpeta que contiene nuestros archivos de texto plano. Cerramos por unos instantes, seleccionamos el for each loop container y hacemos doble clic. Va a tomar un par de segundos cargar la ventana de edición. Tenemos al editor de bucles for each. Nos dirigimos a la opción colección y seleccionamos en enumerator la segunda opción, enumerador de archivos for each. Va a cambiar la ventana. Vamos a seleccionar nombre y extensión. En recuperar nombre de archivo, nombre y extensión debe estar seleccionado. Y nos vamos hacia expressions, hacia expresiones. Clic en esta opción, propiedades, y escogemos la opción directory, directorio. La expresión, tenemos al generador de expresiones, y en variables y parámetros vamos a seleccionar la variable que acabamos de crear, el folder path, la ruta de la carpeta. Arrastramos hacia expresión, clic en evaluar expresión y está correcto. Entonces lo estamos definiendo como directorio, como carpeta. Clic en aceptar, clic en aceptar. De hecho, vamos a crear dos variables. Luego nos dirigimos hacia asignación de variables, hacia el mapping. Variable y nueva variable. Va a aparecer esta ventana para agregar una variable y al nombre de la variable le vamos a colocar file name, el nombre del archivo. El tipo de valor es string, el espacio de nombre es user. Clic en aceptar y clic en aceptar. Clic derecho, variables, y estas son las dos variables que acabamos de crear. Primero el folder path, tipo de datos string, el valor es la ruta de la carpeta que contiene nuestros archivos de texto plano, y el file name, tipo de datos string, y no le colocamos ningún valor. Este file name va a contener cada uno de los archivos que vamos a ir cargando a la tabla en SQL Server. Procedemos a cerrar y ahora seleccionamos la tarea de flujo de datos, doble clic, nos va a dirigir hacia el área de trabajo de flujo de datos. Es aquí donde vamos a definir el origen y el destino de datos. Origen de archivo de texto plano, de archivo plano. Está tomando un par de segundos traer dicho componente al área de trabajo. Lo tenemos aquí, seleccionado, clic derecho, editar, clic en nuevo. Vamos a configurar las propiedades para para el administrador de conexiones de flat files, de archivos de texto plano. Tenemos el editor de administrador de conexiones de archivos planos. Clic en examinar. Seleccionamos el primer archivo, countries. Lo tenemos aquí, columnas. Estos archivos de texto plano que estamos utilizando para esta demostración, como se los mencioné en un inicio, están delimitados por dos puntos. En el delimitador de columnas seleccionamos dos puntos. Clic en actualizar y ya lo tenemos configurado correctamente. Opciones avanzadas, no realizamos ningún cambio. Vista previa. Clic en aceptar. Columnas, ID país, nombre y código. Clic en aceptar. Ya tenemos configurado el origen de datos. Solo seleccionamos un archivo de texto plano, el primer archivo que vamos a cargar. Los demás archivos, los N archivos de texto plano que tengan en la carpeta, se irán cargando uno tras otro a través del for each loop container, del contenedor de bucles y de las variables que hemos creado previamente. Luego nos dirigimos hacia el destino. Destino LDB. Creamos el enlace respectivo. Clic derecho, editar, nueva, y creamos
una conexión de datos. Clic en New, en Nueva, aparece esta ventana, el administrador de conexiones. El proveedor es OLEDB nativo, SQL Server. Nombre del servidor es el localhost. Vamos a utilizar la autenticación de Windows y seleccionamos la base de datos, que para nuestro caso es la 001 base de datos. Clic en probar conexión. La conexión es exitosa. Clic en aceptar. Aceptar. Y vamos a indicar la tabla que vamos a poblar, que en este caso es países prueba. Asignaciones. El mapping está correcto. Clic en aceptar. Vamos a configurar un Data Viewer, un visor de datos, que nos va a permitir ver los registros que se van a importar desde el origen de datos, desde los archivos de texto plano hacia la base de datos, hacia la tabla en SQL Server. Regresamos al flujo de control y seleccionamos el administrador de conexiones de archivos planos. Clic derecho, propiedades, en la esquina inferior derecha podemos visualizar las propiedades y vamos hacia la opción Expressions. Clic en esta opción, propiedades, y seleccionamos Connection String, expresión, y tenemos al generador de expresiones. Como pueden apreciar, las variables que hemos creado previamente, arrastramos el folder path y vamos a hacer una especie de concatenación. Y backslash. Y arrastramos finalmente el file name. Lo que estamos haciendo es indicar la ruta, el folder path y el archivo, el file name. En este caso, en esta variable no hemos colocado, solo le hemos dejado vacía a esta variable, que va a ser llenada con los diversos archivos de texto plano que tengamos en la carpeta. Evaluar expresión. A ver, permítame. El error ha sido este. Me faltó el más aquí. Listo. Entonces, esta es la manera en que debe ser realizada. Más y más. Utilizamos esta especie de concatenación. Indicamos los dos backslash que utilizamos en programación. Volvemos a evaluar la expresión. Es correcta en este caso. Es así como debe aparecer al momento de evaluar la expresión. Clic en aceptar, clic en aceptar. Luego, finalmente vamos a ejecutar el paquete. Va a tomar un par de segundos. Como pueden ver, el Data Viewer, que nos va a mostrar los registros que se van a exportar. En este caso, el Data Viewer nos está mostrando solo 118 registros, pero finalmente se van a exportar 238 registros. Cerramos el Data Viewer y, como pueden apreciar, el paquete es ejecutado correctamente. Ahora nos dirigimos hacia el SQL Server Management Studio. Como vimos en un principio, la tabla está libre de registros, no ha sido poblada. Nuevamente ejecutamos estas sentencias SQL y, como pueden apreciar, poblamos la tabla. Cargamos los registros de los dos archivos de texto plano. 238 registros han sido cargados. Esto es todo por la edición de hoy. No olviden suscribirse al canal, sus preguntas, comentarios o dudas en la caja de comentarios. Gracias.